Doctor Víctor Treviño, Autoridad de Salud de la Ciudad de Laredo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, gracias por tenerme. Doctor, ¿por qué razón Laredo en estos momentos está enfrentando, según el comunicado que usted emitió ayer, una crisis de salud pública? ¿Por qué hemos caído en esta crisis? Básicamente entendemos que hay baja capacidad en los hospitales para pacientes que se ingresen y debido a muchos factores. Uno de los factores es el auge de número de casos enfermos de COVID. Otras cosas es el personal que se encuentra en el hospital. Y el virus Delta ha cambiado muchas de las cosas porque la severidad de la infección y la velocidad de que sucede esta contaminación más rápidamente que los otros virus, las otras cepas de los virus anteriores. Doctor, y de los casos de contagios por COVID-19 reportados aquí en Laredo, los casos activos, ¿cuántos han sido contagiados por esta nueva variante Delta del COVID-19? Ha habido unos exámenes que se han hecho en unos pacientes que se han investigado a ver qué variante tiene, pero los casos que se investigan son limitados. Así es que podemos clínicamente decir que el variante Delta tiene bastante que ver con estas infecciones al momento. Pero sabemos que en Estados Unidos la mayoría de los casos ya son Delta y es como el 60 o el 80%. 83%, doctor. 83%. Exactamente, que involucra el virus Delta, la cepa Delta. Doctor, el viernes pasado, la autoridad del Departamento de Salud de la Municipalidad de Laredo, el señor Richard Chamberlain, anunció que se había detectado un tercer caso de contagio por la variante alfa, pero que hasta ahora se había reportado un solo caso de contagio por la variante Delta aquí en nuestra comunidad. Una cifra que se me hace muy baja, pero bueno, usted es la autoridad de salud y podría decirme si en verdad hasta ahora nada más que ha habido un caso de contagio por variante Delta. No, claro que sabemos que si la mayoría de los casos de Estados Unidos son Delta, obviamente tenemos aquí estos casos también y clínicamente los hemos detectado por medio de, como vemos, cómo se acarrea la infección, qué tan rápido se lleva a cabo y la severidad. Así es que clínicamente podemos decir que probablemente la mayoría de los casos aquí también sean Delta. Doctor, según información con la cual cuento, el condado de Webb y la ciudad de Laredo están en el primer lugar entre las comunidades fronterizas en cuanto a la tasa de personas completamente vacunadas. Tenemos el primer lugar en esa categoría. ¿Cómo se explica entonces que siendo nosotros el primer lugar en cuanto a personas que se han vacunado completamente contra el COVID-19, estemos enfrentando una crisis de salud pública aquí en nuestra ciudad? Muy buena pregunta y se entiende que los casos de mayoría que están vacunados son personas de la tercera edad y los que no han sido vacunados, hay bastantes personas que no han sido vacunadas, especialmente la gente joven. Y se está viendo más casos de gente joven que se presentan en los hospitales que padecen de la enfermedad más que la gente de la tercera edad. Y eso sabemos, claro, que es por la falta de vacunación en estas edades. Sí. Así es que esa es una de las respuestas. Y también podríamos añadir que la mayor cantidad de casos de contagios aquí en Laredo que se han reportado hasta ahora, precisamente se han detectado en la población de las personas que están entre los 20 y 49 años de edad. Exactamente, esos son los casos que se están viendo más y podemos entender que si solamente un pequeño porcentaje de estas personas padece enfermedad seria, entonces va a abrumar a nuestros hospitales. Esa es la preocupación principal. Doctor, y de las personas hospitalizadas por COVID-19, ¿cuántos inmigrantes indocumentados están en los hospitales nuestros recibiendo atención médica, doctor? Mire, los casos de inmigrantes en casos de COVID no ha sido una gran cantidad o una mayoría. Sí los vemos y especialmente hemos visto niños que requieren traslado a otros hospitales porque no hay unidad de cuidado intensivo pediátrica aquí en Laredo.
Así es que esa es una cosa que sí tenemos que estar muy al tanto, porque si nos presentan más casos, va a ser difícil balancear esta pausa que hubo entre que vinieran inmigrantes o no, porque si tenemos otra situación de esa, entonces vamos a estar en las mismas situaciones de tener que trasladarlos y estar conscientes de que la capacidad del hospital es mínima y casi todos los días están en desvío. Un día sí, un día no, de la semana, 2, 3 veces. Así es que eso es muy importante. Doctor, hace tan solo unos minutos recibimos un comunicado emitido por la Municipalidad de Laredo, por el alcalde de Laredo, el señor Pete Sáenz. También usted está incluido en ese comunicado como autoridad de salud de Laredo, y el señor Guillermo Hart, que es el encargado de emergencias de la municipalidad, en la cual exteriorizan la preocupación que tienen ustedes en estos momentos debido al reinicio del envío de autobuses con inmigrantes indocumentados aquí a Laredo. Ya han llegado como 3 o 4 autobuses repletos de inmigrantes indocumentados en las últimas horas, sin saber si están contagiados o no por COVID-19. Y en ese comunicado expresan, entre otras cosas, primero debemos garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad. Estoy citando lo que aparece en el comunicado. ¿Cómo van a lograr eso, doctor Treviño, si no sabemos a estas alturas cuántos de esos migrantes indocumentados vienen contagiados por COVID-19? Sí, precisamente hemos tenido conversaciones el día de hoy para formular un plan acerca de eso, porque no es tan sencillo nada más ver positivos y negativos. Tenemos que ver el periodo de incubación, cuántos vinieron combinados positivos y negativos. O sea, hay muchos factores que tenemos que primero hacerles pruebas, quién es positivo, quién es negativo, aislar los positivos y preparar los hospitales, que por cierto ya les mandamos comunicado que van a venir más camiones, más autobuses. ¿Y qué pasó con la orden de restricción temporal y también con la declaración de desastre ante la crisis migratoria para detener temporalmente el envío de camiones con inmigrantes indocumentados a nuestra área? ¿Ya se anuló? Eso fue una medida temporal. Sí. Fue nada más una pausa de que detuvieran estos autobuses, pero ya se venció esa orden, así es que hay que ver otros métodos y la ciudad está viendo a ver qué otros métodos pueden utilizar para evitar lo mismo. Pero entre esos métodos no se contempla el relocalizar a esa masa de inmigrantes indocumentados en otros condados o en otras poblaciones. Creo que es albergarlos en los centros que tenemos aquí a nivel local. ¿Correcto, doctor? Sí, no hay acuerdo de eso y el Border Patrol, el gobierno federal, tiene sus órdenes y ellos van a seguir haciendo lo que hacen, ¿verdad? Hasta que reciban órdenes superiores. Pero tenemos que formular planes porque si de todos modos vienen, a pesar de que lo que digamos, ellos siguen siguiendo las órdenes más arriba, federales. Así es que vengan de todos modos, ya estando aquí, tenemos que tener planes en existencia y precisamente hoy estábamos hablando de eso. Doctor, qué bueno que menciona al gobierno federal porque los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades han emitido mensajes que han tendido a confundir más que informar. Porque ahora la doctora Walensky dijo hace un par de días que las personas vacunadas también deben portar cubrebocas. Y hace un tiempo atrás habían dicho que las personas vacunadas no necesitaban portar cubrebocas. Ahora también las personas vacunadas pueden transmitir el virus. Antes se suponía que no. Ahora personas vacunadas también están falleciendo y están siendo ingresadas. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Bueno, tenemos que tener conscientes que y ahora tenemos el variante Delta que no existía antes y vemos que esta variante, esta mutación es mucho más contagiosa. Y lo que tenemos que ver también es que las cosas evolucionan, la ciencia está evolucionando y aunque había ciertas indicaciones de la CDC, cambian debido a la evolución de la enfermedad y a las pautas, ¿verdad? Pero también estamos aprendiendo de esto conforme vamos con la enfermedad. Nunca habíamos tenido este caso, a lo menos en mi vida que he vivido aquí en Laredo. Y son cosas que vamos aprendiendo y también la CDC va aprendiendo, evaluando los casos que
que tienen que a veces cambiar las indicaciones. Ahora, por la variedad Delta, se sabe que es más contagioso y ahora se dice que aún la persona que esté vacunada puede portar el virus y pasarlo a otra persona. Así es que sí se recomienda, aunque ellos no enfermen, ¿verdad? Los vacunados o enfermen de una forma ligera, no tan severa, pueden portar el virus y pasarlo a otra persona. Así es que ahora se recomienda que en agrupaciones grandes, donde hay entornos interiores por horas prolongadas, que aunque esté vacunada la persona, que use el cubrebocas. ¿Y qué pasa en las casas en las cuales hay personas vacunadas y otras que no están vacunadas y está conviviendo toda la familia junta? Esa es una preocupación que sabemos que la transmisión de comunidad, o sea, de casas, es la más prevalente por esas mismas razones. Es muy difícil convencer a la gente que use su tapabocas dentro de la casa con su familia. Así es que ese es otro reto que tenemos para convencer a la gente que trate de no andar en lugares donde hay mucha gente sin cubrebocas. Hace un par de días el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden ejecutiva en la cual él planteaba que no iba a permitir que ninguna autoridad local, municipal, la que fuera, impusiera el uso obligatorio de cubrebocas o prohibiera la apertura de negocios o que obligara a una persona a vacunarse. Incluso él dijo en esa declaración, en esa orden ejecutiva, que Texas contaba con suficientes vacunas para todos, pero que no iba a obligar a nadie a que se vacunara. ¿Qué usted opina sobre esa orden ejecutiva del gobernador Abbott? Pues ya sabemos que todas las personas tienen el derecho de usar la vacuna o no, pues son derechos civiles, ¿verdad? Pero la orden dice que las entidades gubernamentales no tienen el derecho de obligar a las personas de usar tapabocas. Esto no incluye a negocios privados. O sea, los negocios privados todavía tienen el derecho de escoger quién entra y quién no entra con tapabocas. Así es que ellos pueden poner esas restricciones para entrar a sus negocios, las personas que entran a sus negocios. Bueno, y qué bien que menciona los negocios privados, porque en este caso no voy a referirme a un negocio privado, sino a los distritos escolares, que las clases presenciales comienzan el próximo 16 de agosto y tengo entendido que el próximo viernes 6 de agosto van a realizar una reunión especial en la cual me parece que usted está invitado para aclarar cualquier tipo de dudas, pero doctor, ¿no le preocupa a usted del hecho del regreso a clases presenciales en medio del avance de la variante Delta del COVID-19 y que no se pueda emitir de manera mandatoria, obligatoria, al menos el uso de cubrebocas y mascarillas por parte de los alumnos y maestros? Sí, claro, este es un tema de mucha preocupación y, por cierto, tenemos una junta el 6 de agosto con el School Board y vamos a hablar de esto. Ellos tienen algunas preparaciones y vamos a discutirles, vamos a tratar de ayudarles para mitigar otras cosas que se puedan hacer. Y todo esto va a ser muy importante antes de que empiecen las escuelas, porque habiendo la ausencia de la vacuna y habiendo niños que no van a usar su tapabocas por muchos motivos, tenemos que ver a ver qué otras cosas podemos mitigar para evitar que se propague el virus. Pero usted teme que se vaya a reportar un rebrote de casos de COVID-19 a partir de que se regresen a las clases presenciales, doctor. ¿Ya ha contemplado ese escenario? Es posible, eso sí es posible. Hemos visto la probabilidad que eso suceda, pero a qué punto va a suceder eso depende mucho a cómo actuamos y qué podemos hacer antes de que suceda eso. Doctor, también he escuchado que muchos padres de familia no quieren que sus hijos regresen a clases presenciales en medio de esta situación. ¿Qué usted le podría decir a un padre de familia que dice, ok, yo cuido a mi hijo aquí en la casa, trato de practicar implementar todas las medidas sanitarias con él, pero qué tal si lo envío a clases y entonces se me contagia en el aula de clase después que yo lo estuve cuidando en la casa? Usted le diría. Sí, esa es una cosa muy delicada porque hay también responsabilidad de los padres y ellos también tienen que participar no solamente
las escuelas y las entidades de salud, los padres de familia tienen que tener algo de responsabilidad. Si es que mandan a su hijo a la escuela, instruirlo que use su tapabocas, ¿verdad? Esas son cosas que pueden empezar en la casa. Y yo creo que las escuelas, el estudio presencial es muy importante también para el desarrollo de la persona también, y también creo que es mejor enseñanza en la escuela que virtual, pero tenemos que pensar en el cuidado y la salud de nuestros niños, que es lo más importante. De eso se trata. Doctor, ya para concluir, por favor, de los 176 casos activos, de los casos activos de COVID-19 reportados aquí en Laredo, rectifico, 176 casos son de personas no vacunadas y solo 33 casos de personas vacunadas. Estos 176 casos de personas no vacunadas representan el 92% de los casos. Mi pregunta, doctor, ¿usted ha podido notar alguna relación entre las personas que se han vacunado y aún estando completamente vacunadas han contraído el virus, pero que fueron de las primeras que se vacunaron cuando empezaron a administrar esta vacuna con respecto a las que se vacunaron 3 o 4 meses después? ¿Ha notado alguna relación en que los que se vacunaron en diciembre ya están infectándose más rápido? A lo mejor ya está perdiendo efectividad la vacuna. Eso puede ser una observación clínica, pero en el momento se ha reportado que los niveles de anticuerpos aún están en buenos niveles. Y tenemos presente que a las compañías también han anunciado que es posible que sacan una vacuna booster, pero no se ha anunciado cuándo y a qué tiempo y por qué, ¿verdad? Pero es menos probable que tengan infecciones las personas que no tienen condiciones subyacentes o inmunodeprimidas, como una persona vacunada que tenga condiciones subyacentes o esté inmunodeprimida. Y sí se ha visto los casos de breakthrough, o sea, que con todas vacunas se enfermen, pero vemos más que posiblemente sean personas con estas condiciones. Sí, en estos momentos en todo el país hay 164 millones de personas completamente vacunadas y del total de muertes registradas a causa del COVID-19, tan solo 0.001% corresponde a muertes de personas completamente vacunadas. Eso quiere decir, los numeritos hablan, al igual que los papelitos, que la vacuna de alguna forma está demostrando que sí funciona. Exactamente, sí. La vacuna sirve como un paraguas, una sombrilla, y tenemos que pensar como que si el COVID es la lluvia y nos protege la sombrilla del paraguas de la lluvia. ¿Qué clase de lluvia? Lluvia radiactiva. Lluvia COVID. Oiga, doctor, ¿recomienda usted lo que le llaman el boost o reboost a las personas que se han vacunado? Si llegan a sacar con esa información científica por medio de pruebas y nivel de anticuerpos, sí la recomiendo. Pero en este momento no tenemos esa información para poder decir que sea necesario. Pero las personas inmunodeprimidas o personas arriba de 65 años que tienen inmunosenencia, baja inmunidad, va a ser probablemente los primeros que sean vacunados con un booster. Doctor, créame que va a ser la última pregunta. Le doy mi palabra. ¿Qué pasa con los casos de personas, por ejemplo, que necesitan tratamiento de diálisis o tratamiento por diabetes o de cáncer o que padecen de otro tipo de enfermedad que requieren atención hospitalaria regularmente? ¿Qué pasa con esos casos? En este momento aquí en Laredo, como le digo, hay dificultad para ser ingresado al hospital y esas personas permanecen en la sala de emergencia en una etapa de que los tienen contenidos, ¿verdad? Se llama en holding, no el Instituto Holding, pero en holding para tenerlos ahí mientras que se aloja una cama y pueden ya subirlos al piso para que suban a donde se atienden allá por medio de los doctores y las enfermeras. Y a eso hay que sumarle que todavía no hemos recibido ayuda en cuanto a más personal médico capacitado que venga aquí a Laredo a colaborar con nosotros y ayudarnos en medio de esta crisis de salud pública. ¿Correcto, doctor?
Sí, es correcto. Por el momento ya se han hecho solicitudes, pero hasta el momento no se ha recibido ayuda del Estado. Doctor Víctor Treviño, Autoridad de Salud de la Ciudad de Laredo, como siempre me dio mucho gusto conversar con usted. Le agradezco mucho que haya hecho una pausa en su pero muy apretada agenda de trabajo este fin de semana para hablar con nosotros. Aquí estamos a la orden. Gracias. Cuídese mucho, Víctor. Gracias a usted. Hasta luego. Gracias.